Si llevas tiempo emprendiendo y te das cuenta que no eres capaz de superar las 6 cifras de facturación al año, este vídeo te interesa. Y te lo digo no porque te quiera contar una película o venderte humo, ni mucho menos. Te voy a contar desde mi propia experiencia, después de haber facturado más de 12 millones de euros en el sector de infoproductos, tener una agencia con 35 personas de equipo, y te voy a contar lo que yo he vivido y que a mí me ha servido para poder seguir escalando tanto los negocios de mis clientes como mi propio negocio. En este caso, hay 3 principales factores que hay que tener en cuenta cuando tú estás facturando con tu empresa y quieres seguir escalando. Son 3 puntos, los cuales el 99% de los emprendedores cometen el error de no aplicarlos de manera correcta. El primer punto es equipo. Puede parecer algo tan básico el hecho de pensar de que la parte de equipo es un error, pero es de los principales errores, porque hay muy pocas empresas y pymes que tengan empleados en España comparado con todos los autónomos y emprendedores que hay. ¿Por qué? Porque esas personas no son capaces de crear un equipo, porque piensan que ellos lo van a hacer mejor que tener un equipo, o incluso porque no saben cómo delegar el trabajo operativo del día a día en un equipo que pueda dar un buen servicio. Esto a mí al principio también me pasó. Te lo cuento porque yo al principio empecé haciendo yo todo. Eres el típico hombre orquesta que te encargas de hacer todo, desde la parte de captación de clientes, gestión del propio cliente, implementación del servicio, entrega, etcétera, ¿no? Te das cuenta que cuando tú quieres seguir creciendo es imposible poder seguir aplicando todo tú, porque no tienes tiempo vital. A pesar de que tener un equipo me iba a conllevar mayor gasto, que después hablaremos de esto, es fundamental para poder seguir escalando tu empresa. Y este sería el primer punto que tienes que tener en cuenta. Construir un equipo es una de las cosas más complicadas que hay en los negocios. Te diría que incluso es más complicado que la captación de clientes y gestión, sino la parte de captación de buen talento. Y no solo de captación de un buen talento, sino de la retención de ese buen talento dentro de tu empresa. Ponte foco en esto, crea un equipo, porque te va a ser fundamental si quieres seguir escalando tu empresa y tu negocio. Entonces, equipo, punto número 1. Punto número 2, que va relacionado con este primer punto y que también es fundamental, es la parte de procesos y sistemas. Como no tienes un equipo, ¿y qué ocurre? Que no eres capaz de construir ese equipo. ¿Por qué? Porque no sabes delegarles el trabajo. ¿Y por qué no sabes delegarles el trabajo? Porque no tienes unos procesos y sistemas dentro de tu empresa. Y te repito que esto a nosotros también nos pasó. Al principio, tanto mi socio como yo ejecutábamos todo y no había procesos para poder delegarles ese trabajo en un equipo. Porque obviamente el hacer un lanzamiento, en este caso, como es nuestro sector, yo hacía los lanzamientos con mi socio, yo sabía todo lo que tenía que tener un lanzamiento, lo hacía yo, no necesitaba un proceso para nada, porque lo hacía todo yo. Hasta que empezamos a hacer contrataciones de equipo y nos dimos cuenta que para que esas personas ejecutasen el trabajo igual que lo estábamos haciendo nosotros, o incluso mejor, era necesario tener unos procesos y unos sistemas, que es lo único que te va a permitir poder escalar tu negocio. Entonces, como digo, la parte de estructura, procesos, sistemas es fundamental para que puedas documentar todas las tareas operativas de tu negocio y que esas tareas seas capaz de delegárselo a una persona que lo implemente de la misma manera que tú lo estás implementando y tu modelo de servicio o tu modelo de trabajo que quieres que se ejecute, y va a ser fundamental para poder seguir el día de mañana creando todavía más estructura, más equipo, y que el servicio se siga implementando de la misma manera que lo estabas implementando tú. En este caso, mi recomendación es: siéntate a analizar, empieza a documentar, empieza a hacer un checklist de todas las tareas que tienes, y después, cuando ya tengas ese checklist preparado, de cada tarea empiezas a hacer un documento aparte y un proceso de cómo se ejecuta esa tarea, tanto con explicaciones en escrito, como pueden ser capturas de pantalla, vídeo explicativo de cómo hacer esa tarea, etc. Y esto te va a ayudar mucho para que después se lo puedas delegar en un buen equipo. Ya llevamos 2 puntos, el primero equipo y el segundo procesos y sistemas. Y el tercer punto, que a mí me parece fundamental y que casi todos los emprendedores veo que cometen este error, podría ser un mix de 2, mentalidad y reinversión. Porque yo veo muchas personas que facturan X dinero y todo lo que facturan quieren ganarlo ellos, y es un grave error. Tú, cuando estás empezando un negocio, tienes rentabilidades muy altas y es lo normal. ¿Por qué? Porque tienes poca estructura, tienes pocos costes operativos de equipo, tienes pocos costes, lo más seguro, de plataformas, herramientas, etcétera, y ahí es normal que tú tengas una rentabilidad mucho más alta. Pero ¿qué ocurre? Que no es lo mismo querer tener una rentabilidad de un 50% cuando estás facturando 100.000 euros a la rentabilidad adecuada, que desde mi punto de vista es en el mundo empresarial y los negocios, como puede ser, por ejemplo, un 20%, pero de facturaciones mucho más altas, como puede ser 500.000, 1 millón de euros o más. Es tener esta mentalidad de reinversión
porque todos los emprendedores cuando empiezan cometen ese error. Todo lo que facturan, no querer tener gastos, querer ganarse el dinero todo de ellos, y ahí es cuando te das cuenta que no eres capaz de poder crecer. Y es una mentalidad de cortoplacista y una mentalidad de poca abundancia. Entonces, si realmente tú quieres escalar tu empresa, sí o sí, no vas a tener otra manera de escalar tu empresa que tener que reinvertir beneficios, tener que reducir y tú mismo querer reducir tu margen de beneficio anual, invertir en procesos, invertir en herramientas, plataformas, invertir en profesionales, en equipo. Sin esto, no eres capaz de escalar una empresa. Y no te lo digo porque me lo estoy inventando, sino porque yo lo he vivido con todos los clientes que hemos gestionado y que hemos escalado a varios millones de facturación al año, y porque lo he vivido también con mi propia agencia. Y de hecho, ahora mismo, hace poco acabo de hacer una inversión en una startup, la cual la mentalidad es justamente eso: reinversión, 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 con el objetivo incluso de esto, después del día de mañana, poder sacar la bolsa. Entonces, es fundamental la mentalidad que tiene el empresario o el emprendedor cuando está llevando su empresa, porque eso va a determinar el 90% de los resultados que conlleve la empresa, la persona que la está gestionando y el cómo lo está haciendo. Entonces, si realmente tú quieres escalar tu negocio, tienes que aplicar estos 3 puntos que acabo de decirte. Tienes que construir un equipo. Para construir un buen equipo tienes que crear esos procesos y sistemas, y tienes que tener una buena mentalidad de reinversión en tu negocio. Soy Martín Dancausa y he escalado varios negocios a varios millones de facturación al año. Lo he ido documentando en mis redes sociales, tenéis vídeos donde muestro todo, no lo digo por decir, hay pruebas obviamente de facturaciones en Hotmart, etcétera, ahí lo podéis ver todo. Así que si quieres seguir aprendiendo a escalar negocios, ya sea en el mundo de los infoproductos o otro sector completamente diferente, pero que pueda ser el mundo digital, que es donde estoy más especializado yo, te recomiendo que te suscribas al canal, sígueme para poder seguir viendo más vídeos en los que os voy a compartir mis vivencias, lo que voy viviendo pues en el día a día del emprendimiento. Y si tienes algún vídeo que te gustaría que hablase sobre ello, recuerda que tienes aquí abajo la caja de comentarios para poder dejarme un comentario y decirme de cuál quieres que sea el próximo vídeo que grabe. Así que, lo dicho, suscríbete y déjame ahí un buen comentario.